Sí. A tu punto de vista, ¿qué es un estado de excepción? Bueno, hablar de estado de excepción nos llevaría a tratar de clarificar qué es primero un estado y después entender qué es excepción. La definición, o bueno, lo que la academia entiende por estado, o lo que se enseña en las universidades, es que es una forma de organización de la sociedad, ¿no? Es un conjunto de instituciones que sirven para regular los conflictos de los distintos actores en la sociedad, es decir, el gobierno, que estas instituciones o que esta forma de organización de la sociedad se gesta en un territorio determinado con cierta soberanía sobre él a partir de mecanismos jurídicos, y que bueno, o sea, que pretende dirimir esos conflictos conforme a derecho, un derecho que busca la justicia y la equidad. Pero eso es lo que dice la academia, ¿verdad? O no lo que dice la academia, lo que generalmente se enseña en la academia. Pero yo tengo una visión diferente del Estado, una visión que se comparte con otros compañeros, en el sentido de que el Estado no es un ente imparcial, o no es un sistema de organización imparcial a la hora de dirimir los conflictos en la sociedad. Para mí, el Estado es un ente parcializado a la hora de dirimir los conflictos. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos aquí en Ciudad Juárez el caso de una colonia como Lomas de Poleo, que se enfrenta a los intereses de un grupo empresarial. Cuando vemos eso y vemos que la autoridad no interviene para garantizar los derechos de los colonos, entendemos que al final de cuentas pesa más el poder económico de aquellos que al final de cuentas, todos lo sabemos, financian las campañas de los políticos que llegan al gobierno, que el derecho supuesto de los colonos. Es cuando vemos que la autoridad o el gobierno no interviene para velar por esos intereses. Así pues, podemos ver que el Estado, al final de cuentas, es un Estado de aquellos que dominan, un Estado que gobierna a partir de los intereses de una clase dominante, y donde los que son dominados pues ven que sus derechos se respetan siempre y cuando no sean confrontados con los intereses o con los derechos de la clase dominante. Entonces, yo diría pues que un Estado es pues una organización, una forma de organización de la sociedad donde una clase dominante impulsa sus intereses según convenga sobre una clase dominada. Y por estado y por excepción entiendo lo que sale fuera de la norma. La excepción es lo que no es la regla. Así pues, un estado donde ya de por sí, como en el que vivíamos antes de estos 3 años tan terribles que vivimos en nuestra ciudad, un estado donde ya no se respetan, o por decirlo así, un estado donde ya de por sí no se respetaban los derechos, a ese estado le sumamos que se agravan ese no respeto de los derechos de la sociedad, el respeto a sus garantías individuales, sería pues un estado doblemente parcializado, por así decirlo. Yo creo que si entendemos esto, podemos decir que una sociedad donde se respetan propiamente los derechos de los ciudadanos, o los derechos humanos de los ciudadanos, pero que realmente se respetaran, pues sería un estado de excepción, porque eso en nuestro país nunca ha ocurrido. O sea, si vemos desde los 50 el movimiento ferrocarrilero, las protestas de estudiantes, la exigencia de democracia en este país, los fraudes electorales, el derecho a tránsito, el derecho a la educación, el derecho a la vida, nunca ha sido propiamente garantizado en nuestro país. O sea, la excepción aquí sería que viviéramos un estado de derecho. Pero bueno, pero entiendo hacia dónde va. O sea, la pregunta va hacia la actual crisis
que vivimos no solamente en Juárez, sino en el país. Y yo creo que entendida así, como que pienso que es la intención de la pregunta, pues en términos formales no vivimos un estado de excepción. No lo vivimos porque para eso las leyes que da la clase dominante establece que debe haber un proceso de discusión y de aprobación en el Congreso de la Unión, estableciendo las garantías que van a ser suspendidas y el lapso de tiempo en el que serán suspendidas. Sí, o sea, en términos formales no hay un estado de excepción, pero sucede algo muchísimo más grave, porque si hubiera un estado de excepción en términos formales, por lo menos sabríamos cuándo va a terminar esto, o cuáles derechos son los que nos están vulnerando. El problema más grave es que tenemos un estado de excepción de facto, es decir, un estado de excepción no declarado, y por lo tanto, quienes están al frente del Estado están violando la Constitución, o sea, se están saltando los mecanismos que ellos mismos se han dado, y por lo tanto están incurriendo en actos criminales. Y si lo vemos como una acción del Estado mismo, estaríamos en presencia de un Estado criminal que, si no lo detenemos, pues puede perpetuarse y llegar a lo que yo denomino un estado criminal permanente. Sí. Realmente México se encuentra en un estado de excepción, y siendo este el caso, ¿por qué el Estado no lo ha formalizado? Sí vivimos un estado de excepción de facto, como ya lo había dicho. Formalmente no. Y no lo ha formalizado porque de una u otra forma no conviene a los intereses de quienes están al frente. Yo creo que esto forma parte de una política por así decirlo, de represión contra la población frente a una sociedad cada vez más pauperizada, más pobre, más explotada, y que con tanta injusticia es un caldo de cultivo para la insubordinación. Y creo que estas políticas van encaminadas a evitar que la gente salga a exigir derechos que les están siendo violentados, pero que bajo la amenaza constante de la muerte pasan a segundo término. O sea, la idea de que se esté implementando es precisamente para evitar que la sociedad organizada pueda hacer frente a las reales causas que están motivando lo que estamos viviendo, que es la pobreza de la población. Pero esa sería otra discusión. ¿La situación actual en México es provocada por las políticas internacionales? Yo creo que la situación en México sí es provocada por políticas internacionales, y específicamente por las políticas de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes financian a partir del Plan Mérida toda esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que ya en otras ocasiones nosotros hemos denunciado que no hay tal, no hay elementos para decir que hay una guerra contra el narcotráfico. Podemos decir que siempre, que no es de ahorita, que siempre, desde que ha existido narco, hay guerra entre narcos. Pero de ahí que el Estado mexicano lo esté combatiendo, pues eso es absurdo, porque vivimos en un narcoestado. O sea, presidente municipal, gobernador y presidente de la república son narcotraficantes. O sea, es absurdo que los narcotraficantes se combatan a sí mismos. Pero yendo más allá, o sea, en términos de economía, este país sin los ingresos del narcotráfico vía lavado de dinero y grandes narcoempresarios y narcopolíticos, pues se colapsaría. Sí es generado por esas políticas internacionales, pero que pretenden de una u otra manera, con este pretexto de la guerra contra el narcotráfico, impulsar una agenda internacional que va encaminada a achicar las facultades de un estado de bienestar que fue producto de la Revolución Mexicana con todos sus cuestionamientos. Es decir, eliminar la educación gratuita, eliminar
las empresas del Estado paraestatales propiedad de la nación, como se está haciendo con Pemex, como se está haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, como se hizo con Telmex, como se hizo con Ferrocarriles Nacionales, como se hicieron con los satélites, como se ha hecho con la banca. Al final de cuentas, quitar de la propiedad común para trasladarlo a propiedad de un grupo empresarial, tanto nacional como internacional. En ese sentido, sería como un mecanismo de control bajo el pretexto del combate al narcotráfico, como yo lo entiendo. Pero detrás de esas políticas internacionales y de esa intención de quererse apropiar de esos recursos, de quererse apropiar más descaradamente de lo que ya de plano ya tienen, está la crisis económica internacional que estamos viviendo. O sea, esas políticas responden, las causas reales de esas políticas del imperio norteamericano responden a la crisis por la que se encuentran pasando. O sea, para mí es un imperio en decadencia, dando patadas de ahogado, y que el último recurso que le queda es apropiarse de los recursos de su patio trasero, y eso somos nosotros. ¿Cuáles son los recursos necesarios para que un Estado pueda transitar de un estado de excepción a un estado de derecho? Bueno, cuando el estado de excepción en términos formales es declarado por el Congreso de la Unión, por los riesgos que ellos determinen para la estabilidad del país, pues es esperar el plazo que establecido. Es decir, porque deben establecer un plazo. Pero cuando es un estado de excepción de facto, es decir, cuando el Estado se convierte en un criminal, o es un Estado criminal, o es un gobierno criminal, la única manera de detenerlo es que los ciudadanos exijan sus derechos, es decir, con organización social. O sea, frente a un Estado que no respeta ni siquiera el mismo marco jurídico que ellos establecen, no queda otra cosa que hablar de insurgencia, en los términos que se quiera entender. O sea, si es una insurgencia en términos pacíficos es viable, pero se debe discutir todos los mecanismos de insurgencia para poder restablecer el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que ya de pasada, pues realmente vele por los intereses de todas las clases sociales en el país, y no por un grupo de privilegiados.